Bueno, iniciando este pequeño estudio nuevamente, con la ayuda del Eterno primeramente, que Él sea el que siempre nos dirija y nos ayude para ir llevando este pequeño estudio, para ir escudriñando un poquito más sobre la porción de la semana que hemos estado estudiando durante toda la semana. Y que ahorita, antes de cerrar el Shabbat, pues como es costumbre, siempre vamos a hacer otro estudio para llevarnos algo y meditarlo dentro de cada quien después de que se termine el Shabbat. Eh, Estamos en la porción de Beshalach. Esta porción Beshalach que se encuentra en el capítulo 13 del libro de Shemot, desde a partir del del verso 17 en adelante. Vamos a ver el 13, el 14, el 15, el 16, unos varios capítulos. Obviamente no los vamos a poder leer todos, pero vamos a mencionar en esta porción, con la ayuda del bendito sea, para llevarnos en nuestra mente qué es lo que más abarca esta porción de la Torá que nos da lugar en este Shabbat. Este Shabbat, como habíamos hablado y dicho desde en la mañana, se le llama o se le conoce como Shira Shabbat. ¿Por qué se le conoce con el nombre de Shira Shabbat? Porque en este Shabbat es cuando estamos estudiando pues obviamente la porción de Beshalach, y en la porción de Beshalach siempre nos va a ocupar el momento cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, el Yam Suf, y que es cuando se libera Israel por completo de los opresores a quienes les tenían tanto miedo, como bien lo menciona la Torá en reiteradas ocasiones. El pueblo de Israel está temeroso, y cuando ve a los egipcios que van a llegar a donde que les van persiguiendo y que los van acorralando en el mar, la Torá nos enseña que tienen mucho temor y reclaman a Moshe Rabeno y le piden y oran a Kadosh Baruj Hu para que les salve, y suceden muchas cosas, muchos eventos en ese momento. Entonces, vamos, en esta porción se da ese cruce del mar, que por cierto fue en un Shabbat también, según nuestros libros. Fue en un Shabbat, y en este Shabbat que se da, cruzan ese mar, que es muy significativo el hecho por qué es en Shabbat y por qué es que el mar se abre y se forman grandes columnas de hielo, vamos a decir de hielo, ¿sí? Porque se congelaron y cruzaron en lo seco, así como bien lo dice la Torá, literalmente dice cruzaron en lo seco. Muchos temas tenemos en esta porción. Esa salida de Egipto, como bien empieza, y por eso es el nombre de Beshalach, sí, porque allí nos va a estar enseñando, dice la Torá, nos va enseñando así, dice, Vaihi Beshalach paró, et Ham, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Fue cuando sucedió, cuando el faraón decidió, vamos a pensarle, también a decirle, podemos decirle sí, cuando él accedió a que el pueblo saliera de ahí de Egipto. Y no solamente cuando con Beshalach se entiende como que accedió, sino que los instó mucho a que salieran. Y esa es precisamente esa palabra de Beshalach, ¿sí? Que es el nombre que tiene la porción.
dice que los apuró para salir, sí, que se fueran de ahí de lo que es el Eretz Misraim. Y entonces la Torah nos va a ir enseñando una serie de caminos que va a agarrar allí en esto. Entonces, vamos a ver esa parte, sí, de la salida, y después que los deja salir, entonces va a venir una persecución ahí de los egipcios al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para querer retornarlos como esclavos. Y no solamente eso, sino más bien para exterminarlos. Como bien dice, se saciará mi espada de ellos. Vamos a encontrar que aquí en esta porción la Torah nos enseña que hay una columna de fuego y una nube, sí, que es la que va a estar guiando al pueblo de Israel. Y de hecho de ahí entonces, con eso vamos a estar estudiando que no solamente era una nube, sino que son 7 nubes que se les conoce como las 7 nubes de gloria, en las cuales envuelven al pueblo de Israel completamente. Eso lo digo para aquellas personas que se van muy literalizadas al texto que dice, y la nube, o sea, como si se habla de una sola nube. Hay muchas partes en la Torah que nos va a enseñar cómo es que funcionaba esa nube a la cual se refiere, y está partida en 7 nubes. Una de ellas va cubriendo al pueblo por la parte de abajo, donde como una alfombra, y las otras por los costados de cada uno de los 4 puntos, y otra por la parte de arriba también, y la nube que va guiando. Son 7 nubes de gloria que después vamos a mirar, o sabemos que esas nubes eran y se dieron por el mérito de el hermano de Moshe Rabeno, Aarón Jacoén. ¿Sí? Entonces, vemos esas columnas. Después vamos a ver cómo se hace la partición del Yam Suf, esa partición del Mar Rojo, y ese hundimiento de los egipcios ahí dentro del mar. Y cómo los egipcios, dice que ya cuando entendieron que el Dios de Israel está a favor de ellos y le está ayudando, entonces recapacitan y dicen, vamos a huir hacia la orilla, pero dice que para donde quiera que corrían, iban a encontrarse con los grandes torrentes de agua que estaban ya descongelándose para cubrir nuevamente aquella superficie. Cuando cruzan por lo seco el pueblo de Israel, entonces va a cantar un cántico, ese cántico que a Moshe Rabeno entona ahí junto con todos los hombres. Y no solamente él, después vamos a tener algo mucho más extraordinario, en el cual las mujeres, guiadas por la profetisa Miriam, hermana de Moshe, van a tener ese cántico con panderetas y con danza y muchísima más alegría, como lo dice también los textos. Vamos a encontrar, después de que hacen eso y parten de ahí, van a caminar y van a llegar a un lugar, a Mará, que se conoce así en hebreo, Mará, un lugar de 3 días de camino, en el cual encuentran agua allá en ese desierto, pero resulta que esa agua no sirve para tomar, sino que es amarga, como bien dice Mara. Y ocurre un gran milagro en el cual el Eterno le dice a Moshe que corte una rama de un árbol, y con esa rama el agua se convierte en agua potable, en agua dulce. ¿Sí? Extraordinaria enseñanza, y desde allí van a empezarle a otorgarle mandamientos a ese pueblo por la duda
que van teniendo y las exigencias de el tener el líquido vital para tomar, como lo es también después cuando piden alimento y reniegan porque no tienen que comer, entonces también vienen más mandamientos. Esperemos que podamos ver esa partecita, que sí la quiero comentar también, ¿sí? Llegan a ese oasis allí en Elim, muy importante, ¿sí? Hay 12 palmeras también con un oasis allí muy, muy importante allá en ese desierto de Sin. Entra esa melancolía del alimento por aquellas ganas de comer carne y empiezan esa rebeldía en contra de Moshe porque no les da carne. Y después de ahí, el Eterno hace un gran milagro de darles lo que es las codornices allá en el desierto. Les va a dar el pan, ¿sí? El maná. Ese man se los va a otorgar después de que están haciendo esta exigencia de comida, ¿sí? Dios les otorga ese maná, ¿sí? Y viene de allí, surge la enseñanza, digamos, esa ordenanza de cuidar el Shabbat, en el cual no pueden comer o cortar o cocinar o juntar más de lo que deben de lo que van a comer. Y en Shabbat pueden comer, en viernes pueden juntar el doble. Sí, entonces el pueblo, allí hay otra rebelión después cuando se encuentran en Refidim y por hacer esas rebeliones ellos van a tener que enfrentarse entonces ahora con una situación, un problema, una guerra contra Amalek. Amalek es un descendiente de Sab, alguien que tiene un odio contra el pueblo, que está esperando solamente la oportunidad para atacarlo. Y bueno, ahí aprovecha cuando el pueblo se desune y entonces va a empezar a atacarle, ¿sí? Pero vemos cómo Moshe Rabeno envía a Yehoshua bin Nun para que él vaya a pelear esa guerra contra Amalek. Y mientras Moshe Rabeno levanta las manos, entonces el Yehoshua va a estar venciendo, pero si Moshe se cansa y baja los brazos, entonces va a prevalecer el enemigo, Amalek. Sí, de tal manera que se ve forzado Aarón y Ur, ¿para qué? Para levantarle los brazos a Moshe y que no se canse. Extraordinaria enseñanza con eso por el hecho, el significado de levantar los brazos de Moshe en esa guerra. Esperemos que también lo podamos ver un poquito, ¿sí? Vemos nosotros en esta porción también el evento de el sacar el agua de la peña de Oreb, ¿sí? Golpeando Moshe a esa roca y de ahí salen ríos que se hacen para dar de tomar agua dulce y fresca a todo un inmenso pueblo de millones de personas, ¿sí? Entonces, muchos temas muy interesantes, En esta porción, toda esta parashá contiene 116 pasukim, 116 versos, y estos prácticamente se van a estar dividiendo como en mitad, digamos, en dos aspectos completamente opuestos, ¿sí? Por ejemplo, hasta la mitad de ellos, la Torá nos va a estar narrando esa trascendente y épica salida de todo el pueblo de Israel de ahí de Egipto. Y lo que es todo es espectacular, impresionante, indescriptible, prodigioso,
evento de el cruce del Mar Rojo, porque eso, por más que quiera uno tratar de transmitirlo, nunca se podría, porque pues muchísimas razones fue impresionante y no hay maneras, ni siquiera las grandes películas que han sacado al respecto, pues solamente lo más que alcanzan a hacer es mostrarnos un poquito para tener esa idea de cómo fue ese prodigioso acto del cruce del Mar Rojo. Pero creo que ni esas películas lo alcanzan a manifestar en, en esa totalidad que fue. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros libros nos hablan de que allí existieron 50 milagros que solamente se dieron en el puro cruce del Mar Rojo. 50 milagros. Porque regularmente el hecho de que se abra el mar, eso ya es un impresionantísimo milagro y como dije, indescriptible. Pero dentro de ello van ocurriendo muchísimos milagros más impresionantes que no tenemos el tiempo para mencionarlos, pero nuestros libros nos los enseñan uno a uno para ver cómo era aquel proceso. Y una vez que vamos mirando o estudiando esos milagros, nos podemos tener una manera de poder percibir un poquito más amplio el evento de ese partimiento de el Mar Rojo. ¿Sí? Entonces es algo impresionante, ¿sí? Eso lo vamos en una primera parte que nos va a estar enseñando ahí la Torá en estos 116 pasuquín que componen esta porción, ¿sí? Y cómo todos esos milagros que estoy hablando y esa parte, ese partimiento, todo ocurre incluso como podemos estudiar, con mucha alegría, con muchos cantos, con muchas danzas, como lo estamos hablando de lo que significa el Shabbat, el Shira Shabbat, ¿sí? Ese cántico del pueblo ahí en ese mar. De ahí en adelante, entonces, después de ese partimiento es cuando vamos a ver entonces hasta ese final que suceden muchos episodios ahí, como lo mencionaba hace un rato. El episodio tan triste y penoso, porque si primero están con alegrías y danzas y regocijo, ahora cuando llegan al lugar de la escasez, el pueblo nuevamente empieza a reclamar por el líquido vital, el agua. Y cuando lo encuentran, pues esa agua no es viable para tomar y entonces se rebelan ante Moshe y ante Aarón, exigiéndoles y diciéndoles, ¿por qué nos trajiste a morir aquí al desierto? Como si no hubiesen tumbas allá en Egipto, de tal manera que pues nos ha sacado acá para morirnos acá de sed, y lo peor de todo que es de sed, ¿sí? Y cuando vamos a encontrar ahorita con esto, y eso por eso estoy recalcándolo, porque es interesante destacar aquí en este hecho de que estar destacando de que cuando el pueblo está rebelándose, haciendo reclamos, teniendo esas rebelías ante Moshe, ahora es interesante destacar que ahí entonces la parashá, pues entonces va a enseñarnos cómo va a empezar el Eterno también a exigir, cómo va a ser exigencia, otorgándoles mandamientos y leyes. Y por eso vamos a encontrar que en Mará se empezó a escribirse preceptos y leyes, como así lo enseña y lo dice la Torá precisamente. Preceptos y leyes, ¿sí? Desde ahí. Y todavía no llegan al monte Sinaí. Eso es lo más interesante también,
que todavía no se llega al monte Sinaí y ya están recibiendo preceptos y leyes. ¿Sí? Entonces, inmediatamente después de que sucede ese primer inconveniente de la escasez del agua, y una vez que se resuelve con la rama que Moshe corta y que se hace potable, ¿sí? Y que se hace ese ruego y que se da ese gran milagro, ¿sí? De las aguas amargas que se convierten en aguas dulces. Hashem allí les da esa ordenanza de leyes y preceptos y además les va a estar exigiendo, ¿qué cosa? O una plena obediencia. Amigos, ¿por qué estoy recalcando esto? Porque es precisamente por eso que vienen los mandamientos. Cuando el pueblo exige y no está de acuerdo, entonces el Eterno empieza a otorgar mandamientos para poder formar una línea de corrección en la conducta del ser humano. Eso lo vemos también más adelante cuando protestan y reclaman por ese alimento, como van diciendo los textos. Como recuerda el pueblo, como bien dice, aquellas grandes ollas de carne y que se saciaban hasta más no poder, como si no fuesen esclavos. Se les olvidó tan rápido que eran esclavos y que no tenían nada. Ahora están mirando todo al contrario, como si tenían todos los privilegios, como si hubiesen estado en un lugar privilegiado en el cual no tenían necesidad de salir. Cuando están en esos momentos, protestan y reclaman por ese alimento, puesto que ahora ya se les terminó el alimento que sacaron de Egipto, ese alimento que se conoce como la matzá, el pan sin levadura, el pan sin leudar, que llevaban todos ahí cargando en sus lomos, como bien dice la Torá, y se acabaron esas provisiones de matzá que trajeron de Egipto y allí empiezan a reclamar por ese pan, comparándolos con el alimento de Egipto. Y Hashem, ¿qué hace? Les anuncia que les va a dar pan. Les anuncia que les va a dar el pan del cielo, ese maná. Ahora, se dice, en la Torah no encontramos en ningún momento que el Eterno le haya puesto el nombre de maná. No lo encontramos. Ni siquiera que Moshe les haya dicho, dice Hashem que les va a otorgar maná. No. ¿Por qué entonces a ese alimento se le conoce como maná? Dicen nuestros libros que cuando vieron ese alimento, cada uno de ellos se preguntaban, así se decía, manju, o sea, ¿qué es esto? O sea, le preguntaba uno a otro, manju, y así fue como se quedó el nombre de man. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Sí. Manju. Porque esa es la palabra interesante. Baruch Hashem. Entonces, Moshe les anuncia que les van a entregar ese pan, Baruch Hashem, ese pan del cielo. Pero inmediatamente después, cuando les dice que les va a dar ese pan del cielo, también les dice que van a tener otros mandamientos más. ¿En qué consisten esos mandamientos? Pues recordemos cómo les va a decir. Solo pueden recoger lo que es un omer por cada persona para cada día, excepto para el día viernes, que el día viernes tienen que recoger 2 omers, o sea, el doble. Toda aquella persona que recogía entre semana más de ese omer,
y que quería guardarlo para el día siguiente por las dudas si no fuera a caer el día siguiente, entonces ese alimento se les agusanaba, se les echaba a perder. ¿Sí? Ahora, en Shabbat, el viernes, muchos de ellos dicen, bueno, ¿para qué junto doble? Ya vi que se me echa a perder si junto doble. Entonces, el viernes dicen, no voy a juntar, mañana junto fresquecito, o sea, de Shabbat. Pues resulta que en Shabbat no les caía nada y se quedaban sin comer, o podían quedarse sin comer si no juntaban. Y la otra es que el alimento doble que juntaban en viernes se conservaba íntegramente puro para el día de Shabbat. No se echaba a perder. Esos milagros constantes en los cuales el pueblo siempre los estaba mirando delante de ellos. ¿Sí? Ahí tenemos esos extraordinarios mensajes que nos enseña la Torá para poder nosotros tener toda y la completa confianza en Kadosh Baruj Hu, de que Él es el que hace y guía todas las cosas y que nada se mueve sin su voluntad. ¿Sí? Entonces, se dan muchas normas para eso una vez que les entregan el maná. ¿Sí? Cómo lo tienen que hacer, cómo se tiene que cocinar y cómo se tiene que juntar. Reglas, leyes, decretos, leyes y decretos. Aquí vemos en esta reflexión entonces una idea clara e mucho importante respecto a todas estas leyes de la Torá. La Torá y sus preceptos son esencialmente una enseñanza de vida para la persona. Constituyen un manual de comportamiento humano que va a estar modelando o moldeando, podemos decir también, y corrigiendo el carácter de la naturaleza innata del ser, impulsándolo ¿a qué? A estar siempre perfeccionándose, a perfeccionarse y a estarse superando siempre. Precisamente en los momentos difíciles de prueba es donde la Torá nos indica cómo actuar y cómo comportarnos, porque cuando las cosas marchan de una manera maravillosa, es obvio que nuestra conducta, podemos decir, nuestro carácter, pues son correctos. Y como bien se enseña y dice que si es que estamos así de esa manera, entonces vamos a estar bien delante de Kadosh Baruj Hu. Vamos a analizar un poquito esto, ya con unos cuantos minutos. La Torá dice que, como va empezando ahí en Beshalach, como bien mencionamos al principio, Vaihi Beshalach paró Edham, y sucedió que el faraón dejó salir al pueblo. Dice el mismo verso, dice, Velo Nahaman Elohim Derek Eretz Misraim. Dice que no los condujo Kadosh Baruj Hu por el camino de la región, dice, Eretz Pelishtim, perdón, yo dije Misraim, no. Misraim. No, perdón. Dice, Velo Nahaman Elohim Derek Eretz Pelishtim. ¿Por qué dice que no los conduce en el camino de los filisteos? Ese camino para la tierra prometida, esa promesa que tenían, era el camino recto. Pero como los filisteos sabían esa geografía y sabían que por ahí, en dado caso que fuera a salir, y que obviamente se estaba corriendo la noticia en todos los pueblos de las grandes maravillas que se estaban haciendo en Egipto, obviamente que saben que van a salir. Ok, pues si van a salir, lo más lógico es que van a agarrar por ese camino corto, y allí se acomodaron los filisteos. Es el camino de los filisteos,
y ahora van a tener que cruzar, pero para poder cruzar van a tener que pelear. Y dice Hashem, no sea que se arrepientan al ver la guerra ahí contra los filisteos y se retrocedan hacia la misma tierra de Misraim nuevamente, como bien dice ahí el texto. Dice, Ki amar Elohim, dice, Pen inahem haam birotan milhamá, dice, cuando ven la guerra, Beshabu Misraim, y entonces se vuelvan a Egipto. Es impresionante esta parte de esa que nos está diciendo. Entonces, Kadosh Baruj Hu los lleva por otro camino y dice que los va a llevar hacia, como de vuelta, hacia el Mar Rojo, y entonces allí van por eso es que se van a encontrar allá como acorralados, como bien pensó el mismo faraón, ya los acorraló nuestro Dios, dijo el faraón. ¿Cuál Dios? Dice que fueron allí enfrente de Piahirot, ¿sí? Su Dios Ebal, que los llevó hasta ahí para encerrarlos y que pueda venir a tomarlos. Ok, entonces, ¿cómo bien dice esto? Dice que el faraón los dejó salir. Y una palabrita que me llama mucho la atención, ¿por qué dice la Torá? ¿Por qué se toma para enseñarnos que el faraón accedió a dejarlos salir? Bueno, pues esa era una pregunta. ¿Por qué comienza así diciéndonos aquí la Torá? ¿Y por qué comienza diciendo que el faraón nos envió de Egipto, que nos envió en Beshalach? O sea, cualquiera podía pensar que debería de haber comenzado diciendo que Dios nos sacó de Egipto, no que fue el faraón que nos envió, sino que fue Dios que nos está sacando, porque eso es lo que es. ¿Para qué darle esa importancia al faraón? Aquí la Torá, remarcando que fue él, el faraón, el que nos envió. Bueno, para contestar esta pequeña pregunta, debemos recordar entonces cuando Moshe Rabeno fue y le dijo por primera vez al faraón, que le dijo, dice el eterno Dios de Israel, deja salir a mi pueblo, a mi hijo, a mi primogénito. Sí, y cuando le está diciendo eso, la respuesta del faraón, ¿qué fue la que dijo el faraón? ¿Qué fue lo que dijo? Sepa, ¿quién sabe quién será este Dios? No lo conozco, no sé, nunca se ha hablado. Conozco a todos los dioses. ¿Cómo voy a conocer? No lo conozco, no sé de quién me habla, se lo están inventando. Entonces, el Eterno manda esas plagas y allí en toda esta parashá, como vemos después de esas plagas, vemos que justamente esa contraposición de lo que él había dicho y lo que pasó en realidad, o sea, es decir que vamos ahí que el faraón se subyugó ante el Eterno, ante Dios. Finalmente se impuso la palabra de Dios y es por eso que en realidad esto es una alabanza a Kadosh Baruj Hu, que a pesar de que el faraón se había empecinado en no dejar salir al pueblo por su propia voluntad, Dios hizo la voluntad suya y ni siquiera el faraón pudo contradecirla. Ahí podemos contestar esa pequeña, ¿por qué es que la porción de Beshalach empieza diciendo que fue el faraón el que nos envió? Podemos ver también otra pregunta, hacérnosla. ¿Acaso no nos había dicho ya al final de la parashá pasada que salimos de Egipto? ¿Para qué entonces vuelve a repetir que salieron de Egipto nuevamente? ¿Por qué otra vez? ¿O por qué esa repetición? ¿Por qué está recalcando tanto eso? Si bien, sí, allí lo que nos quiere enfatizar entonces la Torá es que Dios cumplió todo lo que él había dicho
a los patriarcas. Más que nada por los patriarcas está haciéndose eso. Esa repetición aquí de esta Torá. Así. Luego de que haber sido esclavizados, el Eterno los iba a juzgar. Y después a liberarlos, después de que pasen 430 años, que van a salir ahí con mucha riqueza, con mucha, ¿cómo se puede decir? Con mano firme, ¿sí? Ahí nos dice también que salieron desde Ramsés hasta un lugar llamado Sucot, y en la Parashá Beshalach nos dice que salieron desde Sucot y fueron a Etam, y Sucot todavía está dentro de los límites de ese territorio egipcio. Ramsés es el nombre de toda la zona, ¿sí? Y Goshem era una parte incluso también de ahí de Ramsés. Ese Ramsés no es lo mismo que el Ramsés, que eran las ciudades de tesoro que se habían construido. ¿Por qué, ¿Por qué no entran directamente a Israel por ese camino más corto? Perdón. Esa respuesta de por qué no entra por ese es porque al ver, como bien dijimos, ellos iban a tener mucho miedo, iban a querer volver a Egipto. Ahí nos habla de cuál es la naturaleza del ser humano. Es normal que a uno le suceda eso. Es por eso que el nombre de Elohim, que tiene que ver más con la naturaleza, es decir, que Dios maneja el mundo por medio de las leyes naturales y no les quita ese libre albedrío a las personas. Recordemos que el nombre de Elohim, el valor numérico de Elohim, es precisamente el mismo valor el valor numérico que es naturaleza, y el nombre Elohim se utiliza siempre cuando va a hacerse juicio, ¿sí? Aquí entonces vemos cómo entonces nos va llevando aquí la porción. Dice el texto, dice ese texto, verso 17, dice que fue cuando accedió el faraón a dejar salir al pueblo. Beshalach. Beshalach tiene muchas connotaciones. En primer lugar, significa que aquel obstinado faraón se rindió por fin. Eso es lo que nos va a estar enseñando en otras de sus definiciones, significados de la palabra Beshalach. Que él aceptó que se fuera todo el pueblo, porque obviamente la última plaga fue tremenda, como bien dice, que no hubo ningún hogar en la que no hubiera una muerte, un duelo, un primogénito muerto, ¿sí? No hubo. Por eso esa plaga fue determinante. Terminó por quebrar por completo esa resistencia, esa, ¿cómo se dice la palabra? Obstinación tan fuerte del faraón por no dejar salir a ese pueblo. Entonces, esta palabra Beshalach implica que él mismo, el faraón, nos echó de ahí de Egipto. Acabó rogándoles, suplicándole a Moshe Rabeno, diciéndole, como bien dijo Moshe Rabeno, va a ocasionar esta otra plaga, que tú y ustedes vengan y se postren ante nosotros suplicándonos que nos vayamos de este país. Así fue. Acabó rogándoles que abandonaran el país y además pidiéndoles que ya no regresaran y que cuando se fueran y que hicieran sacrificios, holocaustos también en su favor, y pidieran para que Kadosh Baruj Hu le perdonara a él también, ¿sí? Y que ya no regresaran. Dice
dice esa palabra, al ver la guerra, ¿sí? Birotán Milhamá, al ver la guerra, no sea que al ver el pueblo la guerra, el Ham Birotán Milhamá, que vean esa guerra, dice al ver esa guerra, o sea, según los expertos dicen que tal vez debería decir aquí mejor que debería decir al enfrentarla, no al verla. ¿Por qué dice entonces al ver la guerra? ¿Por qué dice la palabra así? ¿Por qué dice así el texto? Sí. Birotán Milhamá, al mirar la guerra, al ver la guerra. Entonces, el Midrash nos comenta que algunos años atrás, eso es para entender esa palabra, ¿por qué el pueblo tenía que espantarse al ver esa guerra? ¿Acaso no dice que salieron 600,000 hombres que podían empuñar una espada desde 20 hasta los 60 años, hombres aptos y que podían pelear fuertemente, como lo pelearon con Yehoshua, que fue Yehoshua solamente con unos pocos, no fue con los 600,000, que fue con unos pocos a pelear a la guerra de Amalek, que vamos a ver más, que se ve más adelante? ¿Por qué entonces dice al ver esta guerra? ¿Por qué para entender esa palabra, entonces nos enseñan nuestros sabios de bendita memoria que anteriormente hubo un grupo, sí, un grupo de hebreos que eran de la tribu de Efraín, que huyó de Egipto, que se organizaron y salieron de Egipto con un líder, el cual él les decía que ya se había cumplido la fecha que estaba profetizado que iban a estar cautivos en Egipto. Solamente que los cálculos no le salieron exactos, no supo calcular bien, calculó mal, y todas las personas que le creyeron y lo siguieron a este líder de la tribu de Efraín, que huyeron, una vez que se internaron en ese desierto, fueron aniquilados ahí precisamente por los filisteos. Recordamos, es el Derech Eretz Pelishtim. Es el camino de la tierra de los filisteos. Allí tendrían que pasar ellos, como no iban conducidos directamente con el ángel del Eterno como fue con Moshe, ellos decidieron tomar ese camino recto para llegar pronto a la tierra prometida y se toparon con los filisteos. Hubo esa guerra tan fuerte y los filisteos los exterminaron a todos. Por eso es que dice el texto, Birotán Milhamá, cuando vean la guerra. Cuando vean la guerra, o en otras palabras, cuando vean todos los huesos de sus hermanos ahí diezmados, ahí en ese desierto, aniquilados por los filisteos. Por ello Dios no quiso que el pueblo vaya ahora por ese rumbo, pues una vez que vieran esos restos de todos sus hermanos, por todos aquellos estragos de aquella guerra, pues se espantarían y se volverían a Egipto. Claro, ¿quién no? ¿Tú no lo harías? ¿Tú no tendrías miedo? ¿No te regresarías? ¿No dirías, para qué sigo aquí a este líder Moshe que aún todavía tenían las dudas? Pues todavía no cruzan el mar, todavía no pasan aquellas grandes maravillas. Como bien dice, después que cruzan el mar y el pueblo creyó en Moshe, quiere decir que todavía aquí no creen en Moshe. Todavía, si bien le van siguiendo por todo lo que han visto, pero todavía tienen sus dudas en muchas cosas. ¿Sí? Y después el verso que sigue, el verso 18, creo que voy a ir terminando porque se me está haciendo largo. Dice, Kadosh Baruj Hu desvió al pueblo por el camino del desierto, dice el verso 18. Vayeshev Elohim. Por ello desvió Elohim et Ham al pueblo Derech Hamidbar por el camino del desierto. ¿Hacia qué dirección? Derech Hamidbar Yamsub, hacia el Mar Rojo.
¿sí? Hacia el Mar Rojo. Es muy preciso entonces que aquí se señale que la capital del antiguo Egipto se situaba en la zona septentrional del país. O sea, linderaba, o sea, sí se linderaba, se puede estar correcto decir, el lindero. Colindero. Colindaba, ok, colindaba, podemos decir mejor colindaba, o era su lindero, con el mar Mediterráneo, donde hasta hoy en día ahí está Alejandría. Por lo tanto, el camino más derecho hacia la tierra prometida era el que bordeaba la costa del mar, ese mismo mar, pero Dios los desvió tras cruzar lo que hoy se conoce como el canal de Suez. Eso necesita uno ver un mapa para poder estar explicando todo eso. Wow. ¿Sí? Dice el texto, ahí el verso 18, dice, como dice Yansub, dice Behamushim, o sea, Behamushim es hipertrechados, como acorralados. Dice Behamushim alu bene Israel. Estuvieron pertrechados, salieron los hijos de Israel, Meres Misraim, de la tierra de Egipto. ¿Por qué dice aquí, salieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto? Dice el verso 18, en una exégesis talmúdica se interpreta aquí este vocablo, como dice, Behamushim, de la raíz Hamesh. Y Hamesh es el número 5 y entonces se puede afirmar que esto quiere decir que solamente una quinta parte de todos los hebreos que se hallaban en Egipto salieron. Todos los demás se resistieron a salir junto con Moshe Rabeno y se sumieron allá en la oscuridad, en aquella plaga tan espesa que fue y que ocurrió allí. Por esta palabra que está aquí, Behamushim, que es lo que está indicando en su raíz de Hamesh, indicándonos esa quinta parte. En cada uno de los textos podemos ir hablando infinidad de enseñanza que nos van diciendo los sabios, nos van enseñando, pero por desgracia ya llevo mucho tiempo y ya no voy a poder hablar más de estos extraordinarios contextos que nos va enseñando la Torá, pero yo les invito a todos a que tomen sus libros de Torá, sus Torots, y que los estudien texto a texto. Y cuando uno los va estudiando texto a texto, va encontrando una riqueza de enseñanza en cada una de las palabras, porque no hay una sola palabra en la Torá que esté nomás por estar. A veces incluso va a encontrar uno como si están repetidas, pero no es que estén repetidas, es que tiene un mensaje muy, pero muy profundo en el cual debemos de enseñarnos a ir descifrando esa enseñanza que nos deja ahí la Torá. Muchísima enseñanza. Como bien mencioné al principio, esos temas tan importantes, esos eventos tan importantes, en cada uno, creo que una sola porción debería uno de estar y durar todo un año estudiándola y no alcanzaría uno a estudiarla porque si se va uno texto a texto. Pero Baruch Hashem nos ha permitido ahorita dar una pequeña reseña de toda esta gran enseñanza que tenemos aquí en esta porción de Beshalach, y deseo de todo corazón que sea de bendición para todos y cada uno, aquel que la pueda leer y escuchar, aquel que quiera entrar a mi canal, se llama el Viviendo la Torá, y vivir cada uno de esos momentos de la Torá
que nos enseñan aquí por medio de nuestros sabios para poder comprender un poco más de ella. Que tengan todo lo mejor y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.